A continuación escucharemos el relato de la Pasión según San Mateo. No es solo una historia del pasado, sino el misterio del amor de Dios que se entrega por nosotros. Escuchemos con atención, en silencio y oración, acompañando a Jesús en su camino de entrega total. En pie y cantamos la aclamación. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarse. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá.
Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquel. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al final llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Ya se iban hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos de los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás
y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de ese hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para lo que lo crucificaron. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! y le escupí. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú, que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, ¿Está llamando a Elías? Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos.
De pie. Entonces el velo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio una orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gracias a Jesús. Nos sentamos un momento, queridos hermanos. Queridos hermanos, así solemnemente hemos iniciado el camino para vivir más intensamente ese acompañamiento al Señor en esta Semana Santa. Hoy abrimos esta semana, que es una semana llena de mucha bendición, por eso es que se llama Semana Santa, porque la fuerza que se trae en cada acontecimiento que viviremos no es simplemente un recuerdo, como pudiéramos decir, es recordar a través de las narraciones lo que sucedió hace mucho tiempo. Meditar sobre estos acontecimientos es conmemorar, se dice. La conmemoración no es un recuerdo. La conmemoración, desde el punto de vista litúrgico, es que la gracia que se dio por tales eventos de un tiempo, hoy se vuelven a ser presentes. Hoy volvemos a tener todas las gracias que Dios ha querido dar, sobre todo en esos momentos. Hoy para nosotros es reconocer que esa fuerza que el Señor nos quiere dar, sobre todo en esta semana, es nuestra santificación. Es reconocer cada uno de nosotros lo tan lejano que hemos estado del Señor, pero hemos de reconocer también el deseo que tenemos de cambiar de vida, el deseo que tenemos que de hoy en adelante, meditando sobre estos grandes acontecimientos,
sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, saber precisamente cuánto valemos, qué tan grande somos para Dios, que Él mismo ha querido dar su vida por todos nosotros. Hoy más que nunca debemos de reconocer al iniciar esta Semana Santa, que la meta que tenemos es el cielo, y que en esta vida tenemos que hacer también nosotros, pues poner de nuestra parte para que lo que Dios ya pensó para nosotros se obre. Hoy hemos escuchado desde el momento que hemos bendecido los ramos, allá donde nos hemos dispuesto para esto, hemos escuchado también un evangelio en el que se hacía alusión de Jesús entrando a Jerusalén, triunfante, entraba triunfante, recordando a las personas de ese momento la figura del Mesías, que también tenía que entrar en Jerusalén victorioso, reinante. Y así mismo nosotros nos hemos dispuesto a vivir ese momento con mucho júbilo. Hemos venido cantando durante toda la procesión, hemos elevado estos ramos que nos han acompañado, y hoy, un poco bruscamente, encontramos desde la otra perspectiva, encontramos la lectura de la pasión y cómo cambia la cosa, de gloria y luego a expectativa y sufrimiento, de un momento de gozo, de felicidad, a un momento de confusión, de derramamiento de sangre, de injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia nos prepara a vivir esta semana a través de estos dos tipos de sentimientos? ¿Por qué? San Bernardo, meditando precisamente sobre estas lecturas y sobre esta liturgia misma del Domingo de Ramos, él dice, precisamente es para determinar y para salir, para poder mostrar la gran contradicción que existe en el corazón del hombre. Es la misma contradicción de cada uno de nosotros, que se anida en el profundo de nuestros corazones, sabiendo de que hay momentos en el que estamos y acompañamos al Señor con gran ímpetu, con grandes deseos, y que le reconocemos en nuestra vida. Y hemos cantado también hoy mismo nosotros, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces le hemos también nosotros proclamado así con nuestra vida, con nuestros deseos, con todo cuanto queremos hacer bien, cuando nos sentimos que estamos caminando y haciendo bien las cosas, que hoy estamos sirviendo bien, que hoy estamos avanzando en nuestro camino de fe? Pero de la otra parte encontramos también en nuestro corazón los momentos tan contradictorios de nuestra vida, y que de repente nos encontramos ofendiendo al Señor, nos encontramos quizás como las imágenes que hemos escuchado en el relato de la pasión, hoy flagelándolo, escupiéndolo, empujándolo, incomprendiéndolo. Y asimismo es eso, el salir a flote, dice San Bernardo, de salir a flote la contradicción del corazón. Y por eso es que también en una de las meditaciones sobre este día, desde el punto de vista espiritual y sobre todo desde el punto de vista del pecado, pudiéramos decir, porque ha significado el pecado la causa del por qué Cristo ha tenido que morir por nosotros. Cristo murió a causa de nuestros pecados. Podríamos decir desde esa perspectiva que somos nosotros mismos aquellos que hoy hemos escuchado en el relato de la pasión decir, crucifíquenlo. Allí mismo estaban también nuestras voces. Yo mismo, en primer momento, todos estábamos allí y también hemos gritado, crucifíquenlo. Lo hemos hecho a través de nuestros pecados. Por eso es de que una reflexión bastante que nos puede ayudar mucho a nosotros
está el hecho de que como existen pecados entre leves y graves, o lo que la moral dice, pecados veniales y pecados mortales, una de esas interpretaciones a este texto y aplicándolo a este texto de la pasión, pudiéramos decir que cuando nosotros pecamos incluso levemente, nos comportamos como aquellos que insultan al Señor. Están allí, le conocen, pero lo insultan. Pero también nuestros pecados veniales son como aquel renunciar o renegar a Cristo, como también lo negó Pedro. Somos también nosotros Pedro en ese momento, cuando renegamos al Señor o también le negamos. Negándolo, estamos también nosotros haciendo un pecado, pudiéramos decir. A través de nuestros pecados leves y veniales, le estamos trayendo al Señor todo esto, sufrimiento en su corazón. Pero también hemos de reconocer el otro, que primero Dios cayéramos en ese, que es el pecado mortal. Ese pecado que, pues, precisamente por ese es que Jesús murió. Pudiéramos decir que por eso hemos matado, pudiéramos decir, al Señor nosotros mismos, cuando hemos pecado mortalmente. Entonces es un modo de interpretación, es un modo de reflexión, pero que nos dice mucho a nosotros también, porque hoy en esta Semana Santa, cuánto más bien nos hace pensar sobre la vida que hemos llevado y que quizás no ha sido de acorde a la voluntad de Dios, no ha sido acorde a los mandamientos del Señor. Cuánto hoy más nos tenemos que disponer a reconocer nuestro pecado y sabiendo que por causa de ese pecado Cristo murió y murió por mí. Pero al mismo tiempo no nos podemos quedar solo con el hecho de considerar el pecado, ¿no? Sino que ahora la gracia que el Señor nos trae con su muerte, porque a través de esa muerte nos ha dado la vida eterna. Él muere para que todos nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuánto hemos de reconocer toda esa obra de salvación que el Señor ha hecho, y cuánto hoy en esta semana más con mayor decisión queremos hoy también nosotros responder a esa gracia que el Señor nos quiere dar. Por eso concluyo diciendo, como he dicho, que es una semana precisamente santa. Santa porque nos quiere santificar, santa porque nos quiere dar una vida nueva, santa porque nos quiere que de nuevo volvamos con sincero corazón al Señor, sabiendo de que estos momentos no solamente son un recordatorio, son momentos que quieren transformar nuestra vida, nos quieren cambiar. Cuánto hiciera bien a nosotros tomarnos muy en serio esta palabra. Por eso es que hoy es cierto de que hemos escuchado un relato de la pasión según San Mateo, que es bastante larguita, es bastante largo, pero cuánto nos hará bien, queridos hermanos, y se lo dejo a ustedes también, que vayan de nuevo a este texto, meditándolo, metiéndose en cada escena, poniéndose a la par de todos aquellos que estaban allí con Jesús y saber acompañarle también. Esta Semana Santa es para acompañar más de lleno al Señor. Por eso de que tanto lunes, martes y miércoles santo todavía se intensificará más estas meditaciones de poder acompañar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestra vida hoy, en el ahora mismo de nuestra existencia, poder hoy entregarle nuestra vida y dejarle que el Señor la transforme? Pues espero de todo corazón, hoy que hemos iniciado así solemnemente el inicio de esta Semana Mayor, pues que nos traiga mucha riqueza espiritual, que podamos hoy vivir como si fuera la última Semana Santa de nuestra vida,
Porque es cierto. Díganme ustedes, yo sé que ustedes conocen personas que el año pasado compartieron con ustedes este día y quizás hoy ya no están entre nosotros. Esto no es para meternos miedo tampoco, ¿verdad? Pero sí para reconocer de que este tiempo es el tiempo privilegiado que Dios nos quiere regalar y nos lo da. Se vuelve a donar a nosotros. Por eso que les hago la invitación a cada una de las actividades que vamos a tener. Así por las santas misas que vamos a tener en el templo, como las diferentes procesiones que vamos a tener, con el Vía Crucis que vamos a tener, con la propiamente hablando el Jueves Santo también tan rico de significado, con la conmemoración de la última cena del Señor. Son todos estos signos que los vivimos una tan sola vez en todo el año. Y asimismo los santos oficios del día viernes, no se diga el Vía Crucis también, no se digan las diferentes procesiones, y cuánto más poder llegar así el sábado santo, ya en la noche con la vigilia pascual, sabiéndonos encaminados y fortalecidos con el Señor, que lo que quiere es bendecirnos. No nos privemos de la bendición que Dios quiere darnos esta Semana Santa a cada uno de nosotros. Sepamos vivirla como Dios quiere que la vivamos. Que así sea. Guardemos un momentito de silencio.